Cuando pensamos en Roma llegando a la península ibérica, lo primero que nos viene a la cabeza es conquista, ¿verdad? Legiones, batallas. Pero resulta que Roma no se limitó a eso. Tenía un plan, un auténtico plan maestro para convertir estas tierras de íberos y celtas en una pieza clave de su imperio, Hispania. La gran pregunta es, ¿cómo se monta un plan tan ambicioso? Pues vamos a desgranarlo, paso por paso. A ver, la típica idea que tenemos de la romanización es que fue algo así como una copia. Que los pueblos que vivían aquí simplemente empezaron a adoptar las costumbres romanas y ya está. Pero, ¿de verdad fue tan fácil? ¿Así de simple? ¿O quizá la historia es un poquito más complicada que eso? Pues sí, la forma de ver todo esto ha cambiado, y mucho. Antes la visión era esa, la de una copia, como si los locales quisieran parecerse a una cultura superior. Pero francamente, la visión de ahora es mucho más interesante. Hoy entendemos que no fue una imitación, sino una transformación interna, muy profunda, que ocurre cuando una sociedad se integra en un mundo tan grande como el romano. O sea, no es una copia, es más bien un diálogo, a veces un choque, que lo cambia todo por dentro. Vale. Entonces, si tienes un plan tan bestia como este, ¿por dónde empiezas? Pues por lo más básico, por la fuerza que te permite estar ahí. Vamos a ver el primer paso, el que fue, sin duda, el motor de todo lo que vino después. Y aquí está la clave de todo, ¿eh? El ejército no estaba solo para luchar, que va, fue el auténtico motor del cambio. Porque claro, su presencia constante por todo el territorio garantizaba el control, sí, pero también creaba una necesidad urgente de organizar todo aquello. Digamos que la bota militar fue, literalmente, el primer ladrillo de la administración civil. Fue lo que encendió la mecha de todo el plan. Claro, una vez que tienes el control militar no puedes dejarlo todo manga por hombro. Roma necesitaba una estructura, una forma de gobernar. Y esto, lógicamente, nos lleva directos al segundo paso, poner en marcha una administración en condiciones. Y ojo, que esta organización no fue estática, fue evolucionando con el tiempo. Al principio, allá por el 197 a.C., dividieron Hispania en dos grandes provincias, pero a medida que iban controlando más y más, pues la administración se iba haciendo más fina, más detallada. El gran cambio llega en el 15 a.C., con Augusto, que coge una de esas provincias, la ulterior, y la parte en dos, creando la Bética y la Lusitania. ¿Qué nos dice esto? Pues que la gestión era cada vez más precisa, más adaptada a la realidad del terreno. Pero la cosa no se quedaba solo en las provincias, ¿eh? La división iba a más. Dentro de ellas estaban los llamados conventus jurídicos, que para que nos entendamos eran como distritos más pequeños para administrar justicia y llevar los asuntos del día a día. Vamos, la prueba de que la burocracia romana llegaba hasta el último rincón. Querían que la ley y el orden de Roma se sintieran en todas partes. Muy bien, ya tenemos el territorio controlado y administrado. ¿Cuál es el siguiente paso lógico? Pues conectarlo todo. Conectarlo física, económica y también militarmente. Y para eso los romanos eran unos auténticos maestros. Es que las calzadas no eran simples caminos, tenían un doble propósito, totalmente estratégico. Por un lado, eran las autopistas de la época, para las legiones. Les permitían moverse a una velocidad que no se había visto nunca. Y por otro, eran las arterias económicas del imperio. Por ahí circulaba toda la riqueza de Hispania, los metales, el aceite, el vino, todo directo hacia Roma. Y la ingeniería que hay detrás es simplemente espectacular. No estamos hablando de caminos de tierra para nada. Primero excavaban una zanja, luego creaban una base súper sólida con varias capas de materiales distintos. Encima, el pavimento de piedra. E incluso pensaban en el drenaje, les daban una pequeña inclinación para que el agua no se estancara. Normal que 2000 años después todavía podamos caminar por algunas de ellas. Es alucinante. Y aquí en la península hubo dos que fueron la columna vertebral de toda esta red. La Vía Augusta, que iba por toda la costa del Mediterráneo, y la Vía de la Plata, que cruzaba de sur a norte. Eran sin duda las grandes autopistas de la antigüedad. Vale, repasemos. Territorio pacificado, administrado y conectado. El escenario estaba listo para el cuarto y último gran paso del plan: construir el corazón de la vida romana, las ciudades. Y fijaos qué curioso, porque aquí el ejército vuelve a ser protagonista. Su legado va mucho más allá de la conquista. La mismísima estructura de sus campamentos, ese diseño tan ordenado, tan cuadriculado, sirvió de plantilla para levantar muchísimas ciudades. El orden militar de repente se convertía en orden cívico. El diseño era de una lógica aplastante, súper funcional. Imagínatelo, 2 calles principales, una de norte a sur, el Cardo, y otra de este a oeste, el Decumano. Se cruzaban justo en el centro. Y a partir de ahí, toda la ciudad se extendía como un tablero de ajedrez. Y justo en ese cruce, en el corazón de todo, estaba el lugar más importante, el foro.
Pero el foro no era una simple plaza, era el epicentro de la vida pública. Ahí estaba todo, el poder religioso con sus templos, el poder político en la curia, el judicial en la basílica y hasta la vida social en las termas. Era literalmente una Roma en miniatura, el auténtico corazón que hacía latir la vida romana en Hispania. Pero bueno, todo este plan maestro de Roma no fue solo construir carreteras y ciudades. Su impacto más profundo, el que de verdad ha durado hasta hoy, fue otro. Algo que todavía define quiénes somos en la península. De todo lo que trajeron, esto fue probablemente lo más revolucionario, el latín. Se convirtió en la lengua de la administración, del comercio, de la cultura, y poco a poco fue eclipsando a todas las lenguas que se hablaban aquí antes. Y es que no es poca cosa, Es, ni más ni menos, la raíz de la que luego nacerían el castellano, el catalán, el gallego. Y claro, después de ver todo este proceso tan metódico, tan sistemático, ejército, administración, calzadas, ciudades, nos queda una última pregunta en el aire. ¿Fue esta romanización algo que los pueblos de aquí buscaron, una integración voluntaria? ¿O fue simplemente la consecuencia inevitable de una conquista ejecutada a la perfección? Pues como suele pasar en historia, el debate sigue abierto.